Buenas noches, compañeros, profesor. Hoy nuestro grupo conformado por Franco Riquelme, Catalina López, Héctor Espinosa, Gonzalo Orellana, Cristóbal Lorca y yo, Pablo Ñanco, realizaremos la entrevista a la docente Gloria Gutiérrez del Colegio María Madianeda, que cuenta con 16 años de experiencia y actualmente se encuentra realizando clases de religión e historia. Bueno, le comento que esta entrevista será grabada y presentada para la evaluación del ramo de liderazgo y resolución de conflictos en la sección 3, la que nosotros estamos impartiendo. Bueno, para comenzar, ¿me podría contar sobre su experiencia profesional? Yo estudié pedagogía en educación básica en la Cardenal Silva Enrique. Era profe generalista. Después, por esas cosas de la vida, trabajé mucho tiempo primero y segundo. También tuve una jefatura técnica, fui jefa de la unidad técnica del Colegio Patronato San Antonio, siempre con clases de aula, y después, por cosas de la vida, estuve una temporada sin trabajar. Me dediqué a la familia y luego retomé mis labores, y decidí miré a hacer un postítulo. Finalmente salió una carrera nueva y estudié pedagogía en religión en una alianza que tenía la Vicaría de la Educación de San Bernardo con la Universidad Autónoma. Así que tengo 2 títulos de pedagogía. Llevo muchos años en educación y la verdad es porque me cambié a estudiar pedagogía en religión, porque sentía que nos cargan mucho a los profes con el tema del CIMSE, nos hacían responsables de los aprendizajes de los alumnos, y yo siempre he pensado que sí, hay una parte que nosotros somos indudablemente responsables, pero que también tiene que ver con la formación y los valores que entrega la familia a los estudiantes. Y bueno, llevo 6 años en el colegio actual. Este es mi 7º año, tengo una jefatura hoy de octavo básico, los tomé en quinto los chiquillos, les hago orientación a ellos también, y bueno, me tocó vivir el tema de la pandemia, que fue de verdad súper complejo. Una pregunta, ¿cómo, o sea, ya que mencionó el tema de la pandemia, ¿cómo impartió su clase o pudo relacionarse con sus alumnos en ese proceso? Mira, el primer año fue solo contención. Como yo estaba haciendo religión, historia, religión se redujo a solamente cápsulas, y en historia solo le hacía mi curso, por lo tanto solo teníamos un día clase de historia, porque se hacía un día, tenían lenguaje, un día ciencia, un día matemática y un día historia. Y más que nada contención, llamar constantemente a los apoderados, a los estudiantes, saber cómo estaban las familias, si necesitaban apoyo, hacer derivación al Departamento de Convivencia Escolar, que está conformado en el colegio por 2 psicólogas, hay terapeuta ocupacional, psicopedagoga. Entonces uno iba haciendo derivaciones dependiendo de las angustias o de los problemas que tuvieran los chiquillos. El segundo año de pandemia, no cambiamos de plataforma, porque trabajábamos con la plataforma de Google, y nos cambiaron a Teams, y los horarios de clase también cambiaron. Ingresamos a las 8:30 y estábamos hasta las 12:30 con los estudiantes. Eran bloques de 1 hora que se dividían en medias horas cada clase, y aumentaron las horas, empezamos a tener más horas de lenguaje, tenían 6 de lenguaje, 5 de matemática, 4 de ciencia y 4 de historia, y una de religión, una de orientación, una de arte. Entonces ahí como que fue el segundo año un poco más estructurado, pedagógicamente hablando, más estructurado, pero siempre con menos horas, ¿ya? Complejo porque los chiquillos no tenían, muchos no tenían ni la tecnología ni el internet. Entonces el colegio, con la ley CEP, tuvo que comprar algunas tablets bastante básicas, que quieren que les diga, dejaban harto que desear las tablets, y módem móviles de WOM de internet, que además también no eran tan buenos dependiendo del sector donde vivían los chiquillos. Y se echó a andar esto así nomás, porque ninguno tenía experiencia, todos fuimos aprendiendo en el camino, ellos y nosotros. Las reuniones aún permanecen, todavía las reuniones de apoderados siguen siendo a través de Teams, no son aún presenciales. Y fue difícil porque los chiquillos en realidad, yo también puedo hacer esto, pues miren, apago la cámara y parece que estoy aquí.
pero tú nunca sabes si estás ahí. Entonces, muchos chiquillos míos, de hecho tengo 3 estudiantes que pasaron porque el ministerio nos pedía la promoción. Pero si ustedes me preguntan, los chiquillos deberían haber repetido en el primer año que tuvimos pandemia, porque no saben, no tienen los conocimientos, no hay un bache de aprendizaje que no sé si lo podremos superar este año, la verdad tengo dudas. Creo que a ver, estructuralmente y cognitivamente, el desarrollo cognitivo de los chiquillos del cerebro ya no puedes llenar esos vacíos que quedaron. Hay como que puedo como repavimentar un poco y llenar eso, pero no va a quedar como si hubiera sido un año normal. Esa es mi sensación. Y es lo que he conversado también con los docentes, pero nosotros es un tema recurrente este. Se podría decir que igual fue bastante complejo el proceso de adaptación que tuvieron con el contexto de la pandemia, sobre todo también con los bienes que entregaba el colegio, los recursos. Sí, mira, funcionó, la mayoría de los chiquillos supuestamente estaban conectados, pero en mi caso el alumno más grave que tengo era que el estudiante, él me lo dijo, porque los chiquillos cuando tienen confianza con su propio jefe le cuentan las cosas, no tienden a mentir, y él me dijo, yo me levanto en la mañana y me conecto a la Play, mi mamá enciende el computador. Entonces, claro, siempre estaba con la pantalla apagada, pero la mamá contestaba, te saludaba, buenos días, profe, y como si era el alumno, ¿me entiendes o no? Entonces, ahí hay un tema que los papás, de repente, ustedes saben, es complejo para los padres poner los puntos sobre la I, y hay muchos papás que no fueron capaces de ponerle las reglas y las normas a los chiquillos. Entonces fue más fácil conectarse el papá y hacer las tareas al papá que el chiquillo estar rabiando con el chiquillo que estuviera conectado. Entonces no es el único caso. Hay muchos así. Entonces esos alumnos tienen hoy una deficiencia enormemente grande, perdieron muchas habilidades sociales, Claro. y también hubo un deterioro físico. Tienden a ser más torpes en el espacio, como que no miden sus cuerpos, no sé si me entienden, la vida sedentaria, el estar todo el día acostado, tenía alumnos que estaban acostados, carepalo, tú los veías acostados en la cama en clase. Entonces, además tienes que pensar que como en mi colegio tiene alto rango de vulnerabilidad, los chiquillos, las casas en las que viven son bastante pequeñas, o departamentos, son muy pequeños, entonces los espacios para moverse no existían. Entonces, en el fondo, todo se va mezclando, porque está eso, lo que tiene que ver con el movimiento psicomotor grueso, el movimiento psicomotor fino, cómo, ¿no es cierto?, eso ayuda en el pensamiento del estudiante, ¿me entiendes o no? Sí, por lo mismo la siguiente pregunta que tenemos tiene que ver más que nada con el tema del liderazgo. Porque, ¿Ya? por ejemplo, me imagino que para poder tener en contexto pandémico algo relacionado a ser líder de un grupo de estudiantes que uno no los puede ver físicamente, igual es complicado. Entonces, por ejemplo, la siguiente pregunta dice, ¿qué características individuales usted considera que son indispensables para que una persona pueda liderar un grupo de trabajo? En este contexto pandémico, ¿cómo lo hubiese hecho usted personalmente? Mira, es complejo porque, por ejemplo, para mí no fue tan difícil porque tuve a los chiquillos quinto conmigo, entonces, además son alumnos que yo le hacía religión desde segundo básico, los conozco en el fondo de toda la vida. Entonces, para mí, conversar con ellos yo no tenía problema, los llamaba por teléfono, me contestaban, hablaba con ellos, podía hacer videollamadas, no había como ese drama. Muchos profes, colegas míos que habían entrado a trabajar justo el 2020 y que alcanzaron a ver los estudiantes esos 15 días que tuvimos de clase, que en realidad fueron como 8, porque fue el 15 de marzo que ya se cerró todo, alcanzaron a ver los 8 días, fue súper complejo, porque ellos no conocían a los estudiantes y tuvieron que hacer todo un trabajo de forma, ¿cómo decirlo?, más fría a través del teléfono, de conocer a los papás. Los papás son súper complejos en mi colegio también, y yo creo que los apoderados en general son muy complejos. Entonces, establecer esas relaciones y tratar de subir a los chiquillos a esto, no sé, mira, las habilidades en realidad que un profesor, para ser un profesor líder, para ser un profesor tutor de sus estudiantes, es dedicarles tiempo. Y en el contexto pandemia eso significó que tú no tenías horarios de trabajo, porque tú no te conectabas a las 8 de la mañana, pero podían ser las 11 de la noche y estabas contestándole a tus estudiantes, porque teníamos una obligación emocional, que era contener a los chiquillos. Entonces,
eso también significó un sacrificio, entonces también yo creo que ese liderazgo pasa por ese sacrificio. Crear lazos de afectivo es súper importante. Motivar a los chiquillos positivamente, decir, mira, tú puedes, dale, yo sé que tú puedes, inténtalo de nuevo, mira, yo voy a hablar con el profe de matemática, veamos qué se puede hacer. Mira, estás súper atrasado con los tickets, no importa, hazlos igual, tienes tales pruebas pendientes, chiquillos, por favor, hagan las pruebas. No importa que estén 3 meses atrasados con las pruebas, háganlas igual, va a quedar registrado como atraso, pero eso es más válido que un 2, más vale un 4, entonces estarlos siempre motivando con que ellos podían, esa cuestión de estarles haciendo ver también que era la tarea que ellos tenían que hacer. Es difícil en el sentido de que está lo emocional cruzado mucho con el aprendizaje. Y eran niños, ¿no? Yo tengo estudiantes que ahora están en octavo, mi colegio llega hasta octavo, es un colegio grande en el sentido que tenemos 760 alumnos, pero son alumnos chicos, ¿me entienden? Entonces es complejo porque ellos no tienen todavía la autonomía, no tienen conciencia de que lo que están aprendiendo es para ellos. Entonces, es también decirles, chicos, yo ya pasé por el colegio, ya hice esto, pasé por la universidad, entonces esto es de ustedes, tienen que estudiar, entonces ahí tienes el cómo, en el fondo también es súper difícil, yo creo que es lo que le pasa a lo mejor en comparación menos grave a los médicos, cuando tú tenés que dejar ir a un paciente. Se murió nomás, ¿qué le hiciste? Y en algún minuto los profes también tuvimos que tomar esa decisión. Tengo 30 alumnos y de esos tenía 32 ese año de pandemia, y de esos 32, 31 pasaron de curso, y de esos 31 yo en realidad 6 los pasé porque había que pasarlos, porque en realidad no tenían ninguna no tenían nada como para pasar de curso, nada que lo sustentara. Entonces también de repente es como el dejar eso que tú lo intentas, pero hay que dejar también, porque no puedes en el fondo salvarlos a todos, aunque tú lo intentes y entregues lo máximo, hay en algún minuto que también tomar la decisión de decir, bueno, hasta aquí se puede humanamente hablando. No sé si respondo a tu pregunta o me fui muy de las ramas. No, en realidad tocó puntos súper esenciales, que por ejemplo el tema de la empatía, el tema de el apoyo emocional que uno le está entregando, sobre todo, más que nada, usted igual señaló lo que significa ser líder, siendo también pedagoga, en pocas palabras, que es lo que a nosotros nos interesaba saber, que son esos puntos tan esenciales, el tema de la contención, el tema del apoyo, el tema de que todos remen para el mismo lado, en algún sentido, o de generar como lazos para poder ayudar a sus estudiantes, que Mira, es eso se bastante me fue. necesario. Una de las cosas que fomentamos, o yo fomenté en mi estudiante y que lo sigo fomentando ahora que estamos en presencial, es el tema de las redes de apoyo. Entonces, tenía la obligación, por ejemplo, los primeros que fueron más pillos en aprender el sistema de Google, por ejemplo, tenían la obligación de enseñarle a sus compañeros a manejarse en el Google. Entonces, ellos mismos se hacían videos tutoriales, ¿entiendes? Entonces, ir fomentando eso como las redes de apoyo. Tenía en el colegio no se elige, en mi colegio no se elige presidente de curso ni secretaria, no hay esa formalidad, sino que existen los líderes y los representantes de curso, son 2 estudiantes. Y el líder en este caso del curso, que era un estudiante, tenía la obligación de siempre estar recordando a los chiquillos, mañana hay que entregar tal trabajo, chiquillos recuerden que hay que hacer tal prueba, el miércoles tenemos tal cosa, tenían como la tarea también de ellos irse empujando entre ellos, porque si no tampoco, de repente hay alumnos que requieren más apoyo y eso lo daban los mismos compañeros. Entonces también esa era una técnica. Y hay algo que nosotros los profes, yo creo que todos deberían estar de acuerdo con mi pensamiento, pero creo que antes valoramos poco la presencialidad de los chiquillos, ¿ya? O sea, pensábamos, chuta, es súper difícil que aprendan esto, es súper difícil lograr esto otro, y con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que en realidad no era tan difícil, pues, era más fácil presencial, porque esto sí que fue desafío, pues, no vernos fue desafío. Entonces ahí descubrimos, ¿no es cierto?, que lo que hacíamos como presencialmente no era tan difícil. Claro, profe, todo muy complicado cómo relacionarse con los jóvenes a través de una pantalla, ¿no? Por lo mismo y que tocamos el tema de las relaciones con los alumnos, la empatía y todas esas cosas, la siguiente pregunta es, ¿qué características de su personalidad cree que le aporta positivamente para el desarrollo de su trabajo?
Mira, una que soy súper autoexigente y autocrítica. Ya siempre pienso que los fracasos de mis alumnos son mis fracasos. Ya, yo creo que pasa por ahí también lo que tiene relación con la pregunta anterior, con un líder tiene que también saber hacer autocrítica. Los profes tienden, si ustedes se dan cuenta, siempre le echan la culpa al empedrado. Y a veces uno. Yo creo que el problema de la educación en este país somos nosotros los profes, porque nosotros nos hemos dejado pasar a llevar, porque nosotros no nos entregamos 100%, porque siempre estamos poniendo pero. Entonces ser autocrítico, y soy súper autoexigente con las cosas, entonces cuando yo no sé algo siempre me preocupo de estudiar, de averiguar. Si ustedes me preguntan, yo pierdo muchas horas viendo videos porque soy súper cuadrada, a lo mejor es un toque mío, de tener que buscar el video que yo quiero que transmita tal o cual sensación a los estudiantes. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, viendo temas de orientación, también busco el video que sea justo en el sentido en que yo quiero que al estudiante le llegue. Eso por una parte. Y lo otro que tengo es que soy mamá. Entonces, también es una característica, porque en el fondo para mí mis pollos son mis pollos. Entonces los defiendo con mi directora, estoy preocupada de ellos, en el fondo son como tus hijos adoptivos, aunque no son tuyos, pero uno como que tiende a hacer eso de mamá, de que son tus chiquillos, los vais acarreando y los vais tratando de sacar adelante, o sea, sacáis a todos tus hijos para adelante, pues de alguna manera. Claro, profe. Sí, son muchos factores que ayudan también para relacionarse con los alumnos. Todas las variables, algunos profes, como dice usted, no son a lo mejor, no son papás, entonces no saben, no tienen Hay como esa menos lazo utilidad. afectivo, sí. Claro. Por lo mismo que usted mencionó, ¿usted se considera una líder dentro de su trabajo, obviamente? Mira, uno siempre duda. Yo tuve jefatura hace años, cuando tenía jefatura primero y segundo, y no es lo mismo que tener ahora los chiquillos más grandes. Es difícil porque ustedes están muy bombardeados de mucha información, de mucha tecnología, y a veces es difícil remar contra cosas que ustedes le enseñan. Más que le enseñan, como que de repente yo siento que los adormecen con tanta tecnología y con tantas cosas, y los hace menos seres pensantes. Entonces, en ese sentido, yo siento que la relación que estableció con mi estudiante ha sido buena, y en ese, los chiquillos no temen buscarme y contarme sus problemas y decirme cosas, y saben que soy la mediadora para solucionar conflictos, entonces como que ellos tienen claro también mi rol. Entonces en ese sentido yo siento que sí he sido buena líder de los chiquillos. Y también he sido bien evaluada por mi jefatura, porque mi curso era un cumpleaños mono en quinto, literal, un cumpleaños mono. O sea, eran los chiquillos andaban revoloteando todo el rato, no se sentaban, no tenían hábito, y ahora es un octavo súper tranquilo. Que si no hubiera tenido a lo mejor mi jefatura y hubiera sido otro profe jefe con otras características distintas, probablemente habría sido muy distinto. Y eso también tiene que ver con el sello de cada profe. Cada profe le imprime un sello a su curso. Y hemos tenido en el colegio cursos octavos bastante desagradables, y en este caso, este curso en particular traía esa característica de ser un curso que hacer como a mal, un octavo que nadie ni iba a querer, y sin embargo es uno de los cursos que a los profes les gusta mucho ir a hacer clase, porque los chiquillos son respetuosos, levantan la mano, participan en clase, no todos, como siempre, ustedes siempre saben que son como 4 los que participan. Y tienen hábito, o sea, nunca le han faltado respeto a los profes. Esa también es una característica en realidad de mi colegio, pese que un colegio que tiene mucha vulnerabilidad, chiquillos que tienen harto vacío cultural, son muy respetuosos con los profes. Hola, profesora. Usted ya mencionó un poco antes lo difícil que fue hacer clases en la pandemia, pero ¿nos podría decir el mayor desafío pedagógico que enfrentó en ese estilo? Oh, yo diría que como para todos los profes, el mayor desafío fue poder meter a los chiquillos los contenidos que esperaban que nosotros les metiéramos. Creo que ahí fallamos todos, porque fallamos todos como Estado, como Ministerio de Educación, como
sectores comunales como colegios hemos fallado todos, porque empezando, ustedes saben que los objetivos de aprendizaje son un montón en todas las asignaturas, ¿no es cierto? Y ese montón lo redujeron el primer año. Entonces casi era pura contención y re poquito de contenido, pero aún esos contenidos pocos que eran muchos. Y después el segundo año fue peor porque había que hacer un primer trimestre de repaso, un segundo con nuevo contenido y un tercero que evaluaba lo anterior. Y también era mucho, entonces en línea fue un desafío enseñar, no tenía la pizarra, solo hacíamos presentaciones en PPT, entonces también te aburre porque lo que antes podía ser una buena herramienta tecnológica se volvió algo tan común y tan cotidiano que hasta los chiquillos estaban aburridos los PPT. Entonces fue un desafío en ese sentido y fue difícil que aprendieran, porque ellos mismos no podían pararse a la pizarra y rayar y decir, chuta, profe, entonces no entiendo, vamos de nuevo. No estaba esa dinámica. Y eso no se podía hacer a través de las pantallas. No se lograba, aunque hay pizarras virtuales y todo, no se lograba. Y el tema del mirarse a la cara, porque tú también identificas rápidamente en la sala a los estudiantes que te están entendiendo o no te están entendiendo, el que entendió la instrucción. En el caso de ustedes, como son estudiantes de educación física, ustedes le dan una instrucción. Y tú vas a darte cuenta por la cara que el estudiante no te entendió nada de la instrucción. Entonces tú vuelves a replantear la instrucción con otras palabras, la parafraseas, le pides a algún estudiante que la parafrasee y eso no estaba. Pues. Los chiquillos, la mayoría tenían las pantallas apagadas, entonces tú no sabías qué es lo que estaban en sus rostros pasando. Y los profes igual tenemos como eso de leer las caras de los estudiantes. Nos acostumbramos, no sé si con los años o nacemos con ese don. Entonces sí fue un desafío en ese sentido, poder que aprendieran algo. Yo creo que el primer año en realidad el primer año era el desafío de que se conectaran y que estuvieran, y contenerlos, contener las emociones, porque fueron muchas. Y el segundo año ya era tratar de retomar algo de normalidad, y pensando en que podían aprender algo, pero en realidad, si ustedes me preguntan, no aprendieron muy poco. No podría decir que no aprendieron nada, porque algunos aprendieron, pero aprendieron muy poco. Y se quedaron en esos vacíos por esto de que las pantallas no te muestran en realidad, pues, no se ven. Hola profesora, ¿qué tal? Hola. Profesora, muy asertiva sus respuestas. Bueno, yo como estudiante, antes de comenzar con la pregunta, me presento, soy Cristóbal Lorca. Y la verdad que como docente, por lo que nos explica, bueno, yo quedo con mucho gusto, me gusta su razonamiento, su pensamiento. Yo lo comparto totalmente porque tengo un hermano más chico que él ha tenido muchos problemas de aprendizaje estos últimos años con pandemia, no ha aprendido nada y también voy por lo mismo que él ahora estando en cuarto medio, tiene muy poco desarrollo en el momento de la toma de decisiones y en muchos aspectos que en el colegio se van adaptando. Bueno, profesora, a lo que nos convoca esta reunión, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted nos podría contar cuáles son las principales funciones que realiza en su trabajo? Y para ser un poquito más específico, ¿cómo usted lo realiza llevándolo todo al liderazgo? Mira, el colegio en que yo trabajo es bien exigente. Nosotros hacemos planificaciones de clase, día a día. Entonces, por lo tanto, nosotros hacemos como primero una planificación, una carta Gantt, que es una planificación anual, y de ahí nosotros tenemos que ir haciendo la clase a clase, y es harta pega, ¿qué querés que te diga? No existe, no existen ¿cómo se llama? Como una central donde uno pueda sacar algunas cosas y modificar. Entonces, además nos han cambiado varias veces los formatos. Entonces, es como harto trabajo. Entonces, cuando uno planifica, yo creo que una de las cosas que uno va haciendo es pensar, no solo como jefatura de mi curso en especial, sino que pensando en general que paso por todo el segundo ciclo, es que uno va pensando en los alumnos, ¿ya? Este curso tiene una característica, cada curso tiene una personalidad, ¿ya? Unas características que los hacen que sean el A y el B no es igual al A, etcétera. Entonces uno va planificando y pensando, chuta, ya ver, yo en el A tengo este tipo de estudiante, en el B este otro, y en el C este otro. Entonces, ¿cómo los intereso?
¿Cómo lo hago a estos chiquillos que tienen diversidad, ¿no es cierto?, que son distintos, cómo lo hago interesarse por un mismo tema? Entonces ahí en la planificación uno está todo el rato pensando en eso, en cómo motivar al estudiante, cómo las actividades puedan ser atractivas a los estudiantes. No tenemos siempre éxito, obviamente, porque somos humanos y los humanos cometemos esos errores. Pero uno lo intenta en esa planificación. Como les decía, bueno, yo planifico las clases de orientación para los 3 octavos, porque yo soy la encargada de mi grupo con mis colegas de hacer la planificación de orientación. Participo tenemos en el colegio comunidades de aprendizaje, entonces estoy en las comunidades de aprendizaje de historia, donde son 4 profesores, además tenemos el asesoramiento de una AT que no hay mucha ayuda, pero ustedes saben que son como las mesas de desayuda, más que de ayuda. Pero igual nos dan como algunas cosas que nos van a, como que, ya, nos dan alguna idea que nos ayudan a salir del paso, porque cuando uno está haciendo algo mucho rato, tú de repente te trabas y como que no avanzas. Entonces dan como el despegarnos y seguir con ya, y avanzamos. Eso ayuda harto. Y también tengo comunidad de aprendizaje de religión con mi colega, que es mi amiga, entonces como más fácil, ahí como que fluye más rápido porque somos 2 también, entonces, y pensamos como parecido, entonces vamos como más rápido. Pero uno siempre está pensando, en realidad, todo el trabajo que uno hace, yo creo que si un profe planifica como hacer inerte, está equivocado, no debería ser profe, ¿ya? O sea, nosotros no trabajamos con máquinas, no es como programar un computador, ¿me entiendes? No es eso. Nosotros trabajamos con personas, y cada persona es diferente y cada curso es diferente, entonces cuando uno planifica estás pensando en eso. Creo que el trabajo docente apunta a eso, a que nosotros como trabajamos con personas muy diferentes, en mi colegio además tiene un equipo PIE excelente, no he conocido ningún otro colegio, yo he pasado de colegios particulares y he pasado por colegios municipales, y este es el único colegio que de verdad existe un programa PIE que funciona, ¿ya? Entonces también están las profes PIE que van ayudando y nos van dando ideas, porque nosotros tenemos aproximadamente en cada sala de 30 estudiantes, 10 son del programa PIE, y de esos 10 son 6 que son permanentes, ¿ya? Son estudiantes que tienen FIL o que tienen, ¿cómo se llama? Asperger o TEA, creo que se llama el otro, que yo me pierdo con la sigla de las chiquillas PIE. Entonces uno también, cuando planificas, cuando estás pensando, dices, chuta, ¿cómo lo hago para que el Michael pueda hacer esto y no se me descompense? ¿Cómo hago para que hay un estudiante, ahora antes había más estudiantes, pero hay un estudiante que es en un curso que tiene síndrome de Down? Entonces también, ¿cómo hago para que la Sofi haga tal o cual cosa y también no se sientan discriminados, porque tú no podés llevarle una tarea como muy distinta, pues, ¿me entendí? Entonces en general tú lo haces trabajar como todo igual, y después cuando está la actividad individual, bueno, varía un poco, o tiene menos exigencia, o tiene menos ítems. Entonces eso también vas trabajando tú eso. Los chiquillos valoran eso y te escuchan, ¿ya? Yo a lo mejor no soy una profe de religión muy clásica, soy súper creyente, súper católica. No tengo nada, no les pone, yo a los chiquillos les hablo de Jesús todo el rato, y les puedo hablar de la Biblia y todo, pero por ejemplo hay temas que también yo los toco, con los séptimos ahora, que según mis planificaciones y mi programa de estudio, que es nuevo, tenía que hablar del autoconocimiento, y eso pasaba por la sexualidad, entonces los chiquillos igual estaban como, uy, la profe nombró el pene, ¿entiendes? Entonces la profe de religión diciendo esa palabra, ya. Pero los chiquillos en el fondo, como te conocen y saben cómo uno, ya después como que ellos fluyen contigo. Eso es lo que siento yo. Pero eso tiene que ver también como el tiempo que uno le dedica a conocer a los estudiantes. Yo tengo súper buena memoria, me acuerdo de los rostros y de los nombres. Jamás nombro a un estudiante, pero jamás por el apellido. Nunca diría, señorita López, no. Oye, Cata, ¿me puedes hacer esto? ¿Me entiendes o no? Creo que también pasa por eso. El hacerlo personal, no impersonal. Entonces, eso, yo todo lo trabajo así, pensando en eso. En los estudiantes, y creo que mis colegas es igual, porque uno lo ve en los equipos de aprendizaje y trabajamos como que todos estamos en la misma sintonía. Y como te decía, mi colegio es terrible. Los profes cuando entran en el primer año, lo único que quieren es renunciar, irse, renunciar. Y al final se quedan porque aprenden el ritmo, que es súper exigente. Y la mayoría, después que se ha ido, tengo colegas que ya se han ido, que llevan 8 años en colegio y se han ido, y chuta,
todos los demás colegios son pan comido porque están tan acostumbrados que dicen planificaciones y a los 5 días tienen hechas las planificaciones del año, ¿me entendí? Porque el ritmo que aprendieron fue tan rápido que después pasan a otro en que es súper relajado. Entonces eso también a nosotros nos hace ser mejores docentes en ese sentido. Hay que tener cuero chancho. Sí, es como decirlo, están, ya tienen el conocimiento de la adversidad, por decirlo así. Bueno, profesora, hablando un poco de lo que habló anteriormente, sobre las funciones principales que realiza en su trabajo como profesora, le quería hacer una siguiente pregunta y la última de la entrevista, la cual dice, ¿usted qué considera si es significativo o es importante la relación entre el liderazgo en el área pedagógico y en la educación? Yo creo que este tema del liderazgo, que no se da solo en educación, sino en otros ámbitos de empresa también, es importante, imprescindible, y todos deberían manejarlo y entender, ¿ya? No solamente como profe hacia su estudiante, sino que también el liderazgo que debería existir de las jefaturas de uno hacia uno, y los liderazgos naturales que se dan dentro del grupo los profes. Y un liderazgo, ¿no es cierto?, tiene como la característica eso de ser positivo. Creo que también pasa por eso, porque nosotros también tenemos que ser positivos y empujar a nuestros alumnos que también ellos sean buenos líderes. Entonces, es súper importante porque en el fondo creo que nosotros estudiamos una carrera que es humanista y por lo tanto como trabajamos con personas, nuestra principal tarea es que esas personas crezcan como personas, ¿me entiendes? Uno puede llenar, como llena un vaso de agua, puedes llenarlo de contenido, de aprendizaje y jurar que el cabro es mejor persona porque lo llenaste de miles de contenidos que en realidad no lo hacen mejor persona. Entonces el liderazgo pasa por entender también que a veces lo importante no es lo urgente. Entonces, ¿qué es más importante? Que mi estudiante haya desayunado, que mi estudiante anímicamente esté bien, conocer a mi estudiante, o solamente mi tarea es ir, presentarme delante de ellos y hacerle una charla magistral y que aprendan y listo. Entonces por ahí también pasa el sentido del liderazgo, de entender que esas son personas que se están formando, es mucha más responsabilidad para nosotros, porque tomamos a chiquititos, en mi caso, por ejemplo, que estudié pedagogía básica, tomaba a niñitos desde primero básico, de los 6 años. Entonces, la responsabilidad que significa formar a esos estudiantes, las personas que van a ser del futuro, depende de cuánto nosotros los profes los marcamos, y si los marcamos positiva o negativamente. Entonces, un líder siempre debería ser una huella positiva en el estudiante. Y de hecho, un estudiante que sabe que tiene el apoyo de un adulto, que sabe que un adulto le tiene fe, que no te lo dice de la boca para afuera, ese estudiante sí se va a esforzar, sí va a aprender, sí va a intentar hacer cosas. Creo que después de tantos años de experiencia, yo lo he comprobado, porque además los chiquillos después vuelven al colegio y te saludan y te abrazan y te dicen que le ha ido bien y que te echan de menos, que echan de menos el colegio, los profes en general. Y eso tiene que ver con eso, con que como uno como profe va marcando a esas personas. Entonces hay que ser líderes positivos todo el rato. Bueno, un líder es positivo, entonces ser buenos líderes en ese sentido. No tendría sentido la educación si nosotros no fuéramos así, no volviéramos. Para eso mejor contraten un robot que le haga clase a los chiquillos. Obviamente miles de tutoriales en YouTube, porque está de todo. Lo que yo les enseño lo aprenden en cualquier tutorial en YouTube. Si no es lo humano, es que en el fondo nosotros también somos un poco papás, somos un poco psicólogos de nuestros estudiantes, y yo creo que eso falta la formación de todos los profes, ¿ah? Que nos formen un poco en eso, y en aprender también nosotros que contenemos muchas penas y a veces nos cuesta a nosotros soltarlas. Nos quedamos con eso y hay que soltarlo también. Entonces, claro, tú recibes de tu estudiante porque se van a encontrar, de verdad a veces uno se encuentra con casos terribles, ¿ya? Heavy. ¿Y tú qué haces? Contener al estudiante nomás. ¿Me entiendes? Si aprende bien y si pasa de curso bien, pero ahí en algún minuto uno dice, no, este chiquillo necesita que uno esté con él, que lo apoye, que lo escuche, que lo entienda, empujarlo para que siga adelante, ayudarlo a la resiliencia que a veces no la tienen. Eso. No sé si respondo a tu pregunta.
Sí, responde perfectamente, ya que el liderazgo, y no solo el liderazgo, ser humano, habla de el apoyo afectivo que uno tiene con las demás personas. No solamente eh, el que sea profesor-alumno, porque al final las emociones no se pueden ir llevando como individuo, solamente. Y eso va creando una mejor eh, persona en el estudiante y para que se pueda ir comunicando y desarrollando de una mejor manera, más integral, más sociable y no se estanque en las emociones como la depresión y otras que pueden caer en el estudiante y hacerlo fracasar. Si ese es lo que no debemos hacer, que es como liderazgo negativo, que es dejar de lado al estudiante. Sí, es súper importante también marcarle como los límites a los chiquillos. ¿Eh? Usted, aunque no lo crean, todos nosotros necesitamos límites. ¿Ya? Y eso también a veces los chiquillos están, mire, en el fondo se sienten menos queridos por los papás porque los papás los dejan ser. Y si llega a dormir bien, y si no llega a dormir bien, y si tiene buenas juntas bien, y si tiene malas juntas bien también. Entonces uno como profe también tú vas haciendo eso, de que, mira, hasta aquí tú llegas, yo te acompaño, te quiero, te apapacho, todo, pero hay cosas que tú no puedes hacer, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, sacarte la vuelta, no. Sacar el celular en clase, no. Pedir constantemente permiso al baño, no. Entonces, por ejemplo, los chiquillos míos tienen súper claro conmigo, y además saben que si los profes me dicen algo, yo voy a ir a la sala y los voy a retar. Pero saben también que está la mamá atrás, ¿me entienden o no? Entonces después van, profe, disculpe, si le voy a pedir perdón al profe, pero no se enoje conmigo. Entonces tienen eso que al final ellos también aprenden a negociar contigo. Entonces saben que, si la profe está enojada, bueno, tiene razón, profe, ¿entiendes o no? Entonces también hay límites que ellos requieren. Y también pasa por ahí ese tema de ser buen líder, también de que los chiquillos tengan como clara la cancha bien rayadita, desde dónde hasta dónde pueden llegar. Y el lado afectivo, sin perderlo, es como la combinación de ambas cosas, ¿ya? Porque de repente, igual, ejemplo, tengo una alumna que sufrió un grave tema este verano, en febrero, su papá sufría en violencia intrafamiliar, yo no lo sabía, porque era una niña muy introvertida, entonces ahí tú decís, chuta, ahí guatiepo, no hice mi pega, no me fijé. Y el papá tenía planeado matar a toda la familia. Entonces fue heavy porque al final el caballero se ahorcó y murió. Entonces esa alumna entró al colegio, la mamá tiene de aquí hasta acá la cicatriz porque el caballero la agarró por detrás y con una navaja le cortó la cara. Entonces uno dice ya, a la Fran la tengo que contener. Al principio, ¿cómo estáis, Fran? ¿Cómo te has sentido? Ya sigue siendo igual de introvertida, no te cuenta lo que siente. Tiene un hermano en quinto que él habla por ella, cuenta todo al revés. Eh, y hablar con la mamá, expresarle a la mamá el apoyo también para ella, organizar a las mamás del curso, que dieran ayuda económica a la mamá. Se hizo como todo un trabajo y la psicóloga que está trabajando con los chiquillos de forma individual. Pero también la Fran tiene que saber que hay normas, ¿me entiendes? Ella tiene que subirse la mascarilla, tiene que hacer igual las tareas, no puede contestarle mal a los profes, ¿me entiendes o no? Entonces, pese a que ella sufrió un hecho violento y que uno la está conteniendo, ella igual tiene que saber que pese a eso, ella tiene que respetar ciertas normas, no puede, como estoy así, yo puedo hacer lo que quiera, no tampoco, porque también eso ayuda a la contención en el fondo. Entonces, por ahí pasa el tema de hay que como pensar bien, no es, de repente hay muchos profes, se van a tomar ustedes con muchos profes que son los buena onda, o inspectores que son la buena onda, y los cabros casi se les suben arriba a la cabeza. Y después, claro, lo recuerdan al profe, pero el profe nunca lo ayudó en ese otro aspecto, y ustedes van a salir a trabajar y hay que respetar las normas en el trabajo que tengan. En el trabajo que tengan, si usted llega atrasado, lo van a echar. Tarde o temprano lo van a echar. Si usted, no sé, pues le contestó mal al jefe, lo van a echar. Si usted faltó a trabajar un lunes, le van a mandar una carta de amonestación a la inspección del trabajo. ¿Me entienden o no? Entonces, esas reglas que son para la vida también son en la sala. Y eso ayuda a formar a ese estudiante para la vida. Si eso en el fondo es lo que hacemos, formar estudiantes, formar personas para la vida. Sí, es verdad. Eso de crear
¿cómo se llama? Actitudes dentro de los estudiantes que sean beneficiosas para su desarrollo en la adultez. Finalizando, le quería dar las gracias por la entrevista, le quería también darle el objetivo de la entrevista para que usted lo conociera, que era conocer las técnicas y elementos de liderazgo que tienen los profesores en la educación chilena, que ese era el objetivo de la entrevista que tenía. Por otro lado, gracias por por el conocimiento que nos dio, por el tiempo que nos brindó. Esta entrevista va a ser puesta en el profesor y nos va a ser evaluada, ¿ya? Para que tenga conocimiento sobre eso. Ok. Gracias a ustedes, chiquillos, y gracias por haberme elegido, por haberme entrevistado, y espero de verdad que les sirva la entrevista. Ya, muchas gracias, Muchas profesora, por gracias, el Gracias, tiempo. profe. profe, muy Bueno, agradecido. que sean muy Gracias. buenos Muchas gracias, profe.